día de hoy vamos a estar viendo un concepto que se relaciona con los espacios vectoriales, que es el concepto de base y dimensión. ¿Sí? El concepto de base, muchachos, se refiere a un conjunto de vectores que me generen un espacio vectorial. O sea, básicamente va a ser un conjunto de elementos, ya sea vectores, polinomios o matrices, que es lo que hemos estado viendo, que con ellos pueda construir yo cualquier otro vector, polinomio o matriz de un mismo espacio vectorial, ¿sí? Y el concepto de dimensión se va a referir al tamaño de un espacio vectorial, o sea, la dimensión del espacio nos habla acerca del tamaño, por así decirlo así, muy entre comillas, de sus elementos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de vectores, no sé si se acuerdan, que los vectores, por ejemplo, en R2 los podemos escribir en términos de los vectores I y J, que son 0, 1 y 1, 0. Y, por ejemplo, en R3, pues los podemos escribir en términos de I, J y K, que son, aquí los puse al revés. Este es 1, 0, 0, 1, y acá son 1, 0, 0, J es 0, 1, 0, y K es 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, recuerden que estos vectores, pues al final, por ejemplo, si nosotros escribimos el vector 3,2, menos 1, lo podemos escribir en términos de estos vectores. Por ejemplo, sería 3i más 2j menos k, donde i, j y k pues son estos vectores canónicos, ¿no? Que se les llama. Bueno, pues cada uno de estos conjuntos, ¿sí? Representa una base para cada uno de estos espacios. ¿Por qué? Porque todos los elementos que yo pueda encontrar, ya sea en R2 o en R3, los voy a poder escribir en términos de estos otros dos vectores, o de estos tres, ¿verdad? En el caso de R3. A esto se le llama una base. Entonces, para que un conjunto de elementos se pueda considerar una base, debe de cumplir dos características. La primera, bueno, le voy a poner aquí la definición así bien. Una base es, dado un conjunto finito, B1, B2, así hasta Bn, ¿sí? Este conjunto se va a llamar base si cumple con dos cosas. Primero, el conjunto es linealmente independiente. Y segundo, el conjunto genera al espacio vectorial. Nosotros ya sabemos cómo determinar si un conjunto es linealmente dependiente o independiente. ¿Se acuerdan? Que tenemos dos opciones. Podemos plantear una combinación lineal, igualar al vector 0, resolver el sistema homogéneo. Pero también había una forma más directa que era calculando el determinante. Entonces, si el determinante de la matriz de coeficientes del espacio vectorial es distinto de 0, entonces el conjunto era linealmente independiente, ¿sí? Entonces, con estas dos cosas, muchachos, nosotros vamos a poder determinar cuándo un conjunto es o no es una base para un espacio vectorial. Así como con los vectores, existen bases canónicas para otros espacios. Bases canónicas. Ya dijimos que para R2 su base canónica pues son los vectores I y J, que son 1, 0 y 0, 1. Para R3 dijimos que sus vectores de la base canónica son I, J y K, que son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los otros espacios vectoriales? Con los espacios vectoriales, por ejemplo, de los polinomios, sí, por ejemplo, los polinomios de grado 3, su base canónica van a ser x cúbica, x cuadrada, x y 1, ¿sí? Entonces, todos los polinomios de grado 3, cualquier polinomio de grado 3,
yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos 4 polinomios, ¿sí? Por ejemplo, a ver, esto díganme ustedes, ¿cuál sería la base canónica para los polinomios de grado 4? X4, X3, X2, X y 1. Así es. Cualquier polinomio de grado 4 se va a poder escribir como una combinación lineal de estos 5 polinomios, ¿sí? De hecho, pues la forma general de un polinomio de grado 4 sería ax cuarta más bx cúbica más cx cuadrada más dx más c. Bueno, más c por 1, ¿no? Pero pues ya nada más se pone la e, ¿sí? Entonces, esta es la forma general de, perdón, no es la forma general, esta es la base canónica de los polinomios de grado 3 y de grado 4. Y es análogo a los polinomios de cualquier otro grado, ¿no? O sea, por ejemplo, los polinomios así en forma general, la base canónica del conjunto o del espacio de polinomios de grado n, pues sería x a la n, x a la n menos 1, x a la n menos 2, así sucesivamente hasta x y luego u. ¿Sí? Entonces, esta es la base canónica para los polinomios. ¿Cuál sería la base canónica, por ejemplo, en el caso de las matrices? Si nosotros tenemos, por decir algo, las matrices de 2 por 2, su base canónica serían las matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, cualquier matriz que sea de 2 por 2, la vamos a poder escribir como una combinación lineal de estas 4 matrices. Entonces, si lo hacemos así, tendríamos C1 por la primera matriz, más C2 por la segunda matriz, C3 por la tercera matriz, más C4, C4 por 0, 0, 0, 1. Si hacemos nosotros esta combinación, muchachos, pues nos quedaría. Lo voy a hacer así paso por paso, ¿sí? C1, 0, 0, 0, más 0, C2, 0, 0, más 0, 0, C3, 0, más 0, 0, 0, C4, ¿sí? Multiplicando cada matriz por el escalar C1, C2, o C3 o C4. Y luego si las sumamos, pues acuérdense que se suman elemento a elemento. Entonces sería C1 más 0 más 0 más 0, C1. Luego 0 más C2 más 0 más 0, pues C2. Luego 0 más 0 más C3 más 0, pues C3. Y por último 0 más 0 más 0 más C4, C4. ¿Sí? Y aquí que estoy representando, pues cualquier matriz de 2 por 2. ¿Sí se entiende? Entonces, estas son las bases canónicas, ¿sí? Son la forma más sencilla de poder expresar la base de algún espacio vectorial. No son las únicas, pueden existir un número infinito de bases para cada espacio, pero las más sencillas son las bases canónicas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿haremos un ejemplo de eso? De las bases canónicas. O bueno, más bien, es que no entendí bien cómo plantearlas en sí. Las bases canónicas no es algo que usted vaya a plantear, es algo que está dado, ¿sí? O sea, estas son, no le tiene que buscar más por fuera ni nada. Las bases canónicas son, básicamente se componen de ceros y unos, ¿sí? Donde cada elemento, pues, tiene una combinación de ceros y unos en diferentes valores. Entonces, por ejemplo, si se fija aquí en las matrices de 2 por 2, en cada matriz que nosotros proponemos, solamente uno de los elementos vale 1 y el resto vale 0. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y el valor de los unos en cada matriz está en una posición diferente. Miren, por ejemplo,
Este está un poquito largo, que tiene que no los hagamos todos. Pero ¿cómo cree que quedaría la base canónica de las matrices de 3×3? La primer matriz debería de ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? En una de las posiciones de la matriz tenemos un 1 y el resto son ceros. ¿Cómo quedaría la segunda? Pues podría ser 0, 1, 0 y el resto son ceros. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la tercera? Pues 0, 0, 1 y el resto son ceros. ¿Y la cuarta? Pues puedo poner el 1 abajo, bueno, en el segundo término de la primera columna, ¿no? Así es. Nos quedaría algo así, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, aquí pues tendríamos que seguir creando matrices. ¿Cuántas matrices vamos a necesitar aquí? 9. Así es, 9 matrices, ¿sí? ¿Por qué 9, muchachos? Porque las matrices de 3×3 necesitan una base de 3×3, ¿sí? Que es igual a 9. Y de hecho, esto es precisamente el concepto de dimensión. Vamos a saltearnos poquito, ahorita regresamos al tema de bases, ¿sí? El concepto de dimensión nos indica el número de elementos que tiene la base de un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, en R3 dijimos que una de sus bases es, o que la base canónica, pues, son los vectores I, J y K. ¿Cuál será la dimensión entonces del espacio R3? ¿Cuántos elementos tiene su base? 3. Así es. En R2 dijimos que su base canónica era IJ. Entonces, ¿cuál es la dimensión de R2? O sea, ¿cuántos elementos tiene su base? 2. Así es. Entonces, de manera general, muchachos, cuando nosotros tenemos un espacio vectorial Rn, la dimensión de este espacio, pues es n, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con los polinomios. Recuerden que la base canónica de los polinomios de grado 2, a ver, Paulina, ¿cuál sería la base canónica de los polinomios de grado 2? Pues sería x a la 2 Porque esa es la que te dije. y lo x y 1. Así es. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la base canónica de los polinomios de grado 2? 3. Esa es su dimensión, ¿sí? Ya habíamos visto los polinomios de grado 3, que eran x cúbica, x cuadrada, x y 1. ¿Cuántos elementos tiene esta base? 4. Entonces, esta es la dimensión de los polinomios de grado 3. De forma general, cuando nosotros tenemos los polinomios de grado n, su dimensión va a estar dada por n más 1, ¿sí? Entonces, si tenemos polinomios de grado 8, pues la dimensión de ese espacio es 9. Si tenemos polinomios de grado 23, la dimensión de ese espacio sería 24. ¿Sí se entiende? Y por último, hablando de las matrices, ya dijimos que la base canónica de las matrices de 2×2 era 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 4. Así es. Y ahorita que hicimos el ejercicio en las de 3×3, ya no lo voy a volver a escribir. Dijimos que íbamos a necesitar ¿cuántas? 9. Así es.
Entonces, la dimensión de las matrices de 3 por 3 sería 9. Quiere decir que de forma general, la dimensión de los espacios de matrices de n por m, pues va a ser n por m. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto de matrices o un espacio vectorial que sean matrices de 3 por 5, pues la dimensión va a ser 15. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿por qué? ¿Tenía alguna pregunta, Ricardo? No. ¿Por qué nos interesa, o sea, por qué es importante conocer la dimensión de un espacio vectorial? Porque resulta que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión, no sé, lo que sea, de dimensión K, ¿sí? Todas las bases deben de tener K elementos. Si yo tengo un espacio de dimensión dada la que sea, 5, 4, 3, lo que sea, todas las bases que yo tenga de ese mismo espacio vectorial deben de tener ese número de elementos. Por ejemplo, si yo les pregunto, el siguiente conjunto, 1, 3, 5, 9 menos 1, 2, es base de R3. ¿Qué me dirían ustedes? Sin necesidad de saber si este conjunto es linealmente dependiente o independiente, o de si genera o no genera. ¿Puede ser base de R3? Pues no, se supone que no, ¿no? No. ¿Por qué? Porque todas las bases de R3 deben de tener 3 elementos y yo aquí tengo solo 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les digo esto? El siguiente conjunto. 1 más x cuadrada, coma x cuadrada menos 3x más 2, x cuadrada menos 5 y x más 3. ¿Sí? Este conjunto es base de los polinomios de grado 2. Sí. ¿Sí? ¿Qué dimensión tiene los polinomios de grado 2? El espacio vectorial de los Se supone que no, porque la dimensión es 3, ¿no? debería de ser 3. ¿Cuántos elementos tengo? 4. 4. Entonces, no es base. ¿Sí? Debe de tener el mismo número de elementos que la dimensión del espacio. Más o menos no es base. ¿Sí se entiende? Miren. Bueno, y luego, ok, ya sí, ya sabemos que no es base y que no sé qué tanto, pero ¿cómo le hacemos, por ejemplo, si nos dan un conjunto de elementos que sí tiene el mismo número, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para determinar si es o no es una base? O sea, ¿cómo le hago? Bueno, vamos a ver un ejemplo para eso, ¿sí? Miren. Ok, vamos a tener aquí. Tenemos las matrices de 2 por 2, ¿sí? Y nos van a dar el siguiente conjunto. 3, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 0, menos 5, 1, 0, 6, son 6, y 0, 1, 0, menos 7. Entonces, dijimos que el espacio vectorial de matrices de 2 por 2, ¿sí? Pues debe de tener 4 elementos, y este sí lo tiene. De inicio podría ser una base, pero lo tenemos que comprobar, ¿sí?
Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Había dos maneras, o más bien, se tenían que cumplir dos cosas. Que los elementos de este espacio fueran linealmente independientes y que generaran al espacio dado, ¿sí? Entonces, esas dos cosas, muchachos, las podemos plantear con una combinación lineal y a partir de ahí vemos qué onda, ¿sí? Entonces tendríamos C1 por 3100 más C2 por 3200 más C3 por menos 5106 más C4 por 010 menos 7. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esta combinación lineal, vamos a escribirlo en forma de un sistema de ecuaciones para ver qué es lo que vamos a tratar de concluir de ahí, ¿sí? O cómo lo podemos ir viendo. Entonces tendríamos, recuerden que aquí se va a hacer componente a componente, entonces vamos a hacer C1 por 3, C2 por 3, C5 por menos 5, C4 por 0. Y esa sería mi primera ecuación, la de los elementos 1, 1. Me quedaría así, ¿sí? Luego, vamos a ver la siguiente. Tendríamos ahora la de los elementos 1, 2, ¿no? Entonces vamos a multiplicar. Tendríamos C1 más C2 más C3 más C4. Luego la de los elementos 2, 1. ¿Qué pasa ahí? Es más, la voy a escribir. 0C1 más 0C2 más 0C3 más 0C4. ¿Sí? Y luego ya la última, ¿no? Que es la de los elementos 2, 2. Entonces sería 0C1, 0C2, 6C3 menos 7C4. Muchachos, sin necesidad de resolver esto. Si yo intento, o sea, si yo planteo esto como un sistema matricial y lo resuelvo, ¿qué tipo de solución voy a tener? Es linealmente dependiente, ¿no? Es linealmente dependiente. ¿Por qué? Por este de aquí. Porque todo un renglón se me hizo 0. Entonces, hay dos maneras de verlo. Es linealmente dependiente porque todo un renglón en mi sistema va a ser 0. O también esta combinación lineal que tengo aquí, que parece confeti llena de colores, no genera al espacio vectorial, porque muchachos, no hay ningún número que yo pueda ponerle a C1, C2, C3 y C4, que al multiplicarse por 0, me dé distinto de 0. Entonces, este conjunto de matrices que me están dando, ¿sí? Nada más me va a generar matrices de 2 por 2 que tengan su elemento 2, 1 como 0, pero no me las genera todas, nada más me genera estas específicas, ¿sí? Entonces la pregunta es, este conjunto de matrices, aunque sí son 4, ¿es una base? ¿No? No. ¿Por qué? Pues porque no puedo generar cualquier matriz de 2 por 2 con ellas, o porque en otras palabras son linealmente dependientes. Entonces, no es base. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Maestra, entonces en sí sería como plantear la combinación lineal, resolverla para saber si es linealmente dependiente y si es dependiente no es base. Básicamente. Ok. Ahora recuerden que cuando planteamos combinaciones lineales, también podemos resolverlas no haciendo el sistema, sino haciendo un determinante, ¿sí? Miren, ahí va otro ejemplo. Vamos a ver aquí. Vamos a tener algo sencillo nomás para enseñarles esto. Vamos a tener, es más sencillo todavía. El siguiente conjunto. ¿Sí? Entonces yo quiero determinar si este conjunto puede ser una base para R2.
Ya vimos que tiene 2 elementos, entonces sí podría hacerlo, pero lo tenemos que verificar. Y una de las maneras, pues es como le acabamos de hacer ahorita, plantear la combinación lineal, hacer el sistema de ecuaciones y resolverlo. Pero la otra es construir una matriz en donde sus columnas sean los vectores, ¿sí? Y de esta matriz, pues calculamos el determinante. Lo voy a poner A, ¿sí? Entonces, calcular este determinante, pues va a ser menos 2 menos 12 es menos 14. Y aquí teníamos dos opciones, que el determinante fuera 0 o distinto de 0. Como en este caso es distinto de 0, decimos que es linealmente independiente. Y si es linealmente independiente, entonces sí es una base. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Entonces, déjenme detener aquí la grabación. Maestra, disculpe una duda, ¿por qué